El 4 de julio de 1946, 200.000 personas se reunieron en una colina cercana a la ciudad de Gdansk, en Polonia. Frente a ellos, una fila de orcas simbolizaba la justicia por los horrores de la Segunda Guerra Mundial. 11 figuras atadas esperaban su destino. Entre los condenados estaba Johann Pauls, el comandante del campo de concentración de Stutthof, acompañado de 10 de sus oficiales más leales. 5 de ellos eran mujeres, ninguna mayor de 25 años. Estas jóvenes habían desempeñado un papel fundamental en el funcionamiento de uno de los campos de concentración más infames del régimen nazi. ¿Pero qué las llevó a colaborar en un sistema de crueldad tan despiadado? ¿Fueron víctimas de su tiempo? ¿Productos de una ideología que distorsionó sus vidas? ¿O tomaron decisiones conscientes que las convirtieron en herramientas de uno de los capítulos más oscuros de la humanidad? Hoy exploraremos cómo estas mujeres terminaron en el centro del horror, los crímenes que cometieron en nombre del Tercer Reich y el camino que llevó a su captura y ejecución. A través de este análisis, desentrañaremos no solo su historia, sino también el impacto que dejaron en un mundo que luchaba por comprender la magnitud de los crímenes cometidos. Bienvenidos a Wartime Archive. Marchas de la muerte hacia el campo de concentración de Stutthof. Con más de 100.000 prisioneros a lo largo de su historia, el campo de concentración de Stutthof fue un pilar del sistema de terror nazi en Europa del Este. Este oscuro lugar no solo sirvió como epicentro de brutales crímenes de guerra, sino que también estuvo profundamente ligado al sueño expansionista de Adolf Hitler, el llamado Lebensraum, o espacio vital. Este concepto implicaba la erradicación de comunidades enteras de eslavos, judíos y gitanos romaníes para abrir paso a una utopía racial alemana. Sin embargo, la brutalidad y las condiciones extremas de este campo lo convirtieron en un símbolo de la deshumanización absoluta que caracterizó al régimen nazi. Stutthof, aunque poco conocido en el mundo occidental, fue un engranaje clave en la maquinaria genocida de la Alemania nazi. Situado a unos 30 kilómetros al este de Danzig, actualmente Gdansk, Polonia, el campo surgió rápidamente tras la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Originalmente concebido como un campo de internamiento, su ubicación estratégica, rodeada de cuerpos de agua como el río Vístula, la bahía de Danzig y el mar Báltico, facilitaba tanto el transporte como la evacuación de prisioneros. En sus primeras etapas, Stutthof retenía principalmente a polacos no judíos considerados políticamente peligrosos. Sin embargo, no tardó en convertirse en un escenario de terror sistemático. A finales de 1939, oficiales de las SS obligaron a prisioneros políticos polacos a cavar fosas comunes para pacientes mentales trasladados desde hospitales de Prusia Occidental y Pomerania. Bajo las órdenes de Kurt Eymann, estos pacientes fueron ejecutados con disparos a la nuca y enterrados en el bosque cercano. Para eliminar testigos, las SS ejecutaron a los mismos prisioneros que habían cavado las fosas. Este atroz episodio marcó el inicio de una escalada de violencia que definiría a Stutthof. En noviembre de 1941, el control del campo pasó a la Policía de Seguridad bajo el mando de Reinhard Heydrich. Stutthof fue designado como un campo de trabajo forzado, pero en enero de 1942, tras una visita de Heinrich Himmler, fue oficialmente clasificado como un campo de concentración. Este cambio lo alineó completamente con la maquinaria genocida nazi, y a partir de 1944, su importancia dentro del sistema de campos creció exponencialmente. Durante sus últimos años de operación, Stutthof experimentó una expansión masiva. Se estableció un campo especial para mujeres, y decenas de guardias, tanto alemanes como auxiliares ucranianos, fueron asignados para supervisar a los prisioneros. Las medidas de seguridad se intensificaron.
con cercas electrificadas reemplazando las de alambre de púas. En esta fase, miles de judíos provenientes de guetos en Polonia, Lituania y Letonia fueron trasladados a pie en las infames marchas de la muerte. Estas caminatas, de varios cientos de kilómetros, eran brutales y cobraron incontables vidas. A finales del verano de 1944, la población de Stutthof alcanzó su punto máximo, con más de 60.000 prisioneros, incluidas 20.000 mujeres judías que habían sobrevivido previamente a los horrores de Auschwitz-Birkenau. En sus últimos días, cuando la derrota del Tercer Reich era inevitable, las SS intentaron ocultar las pruebas de sus crímenes demoliendo la cámara de gas y evacuando a los prisioneros. Sin embargo, aproximadamente 100 prisioneros lograron esconderse y sobrevivir hasta la llegada del Ejército Rojo el 9 de mayo de 1945. Estas personas, junto con las instalaciones aún en pie, se convirtieron en evidencia clave durante los juicios por crímenes de guerra posteriores. Stutthof, con su historia de horror y resistencia, sigue siendo un recordatorio sombrío de la crueldad del régimen nazi y del sufrimiento indescriptible de sus víctimas. Asesinas de tacones altos. Las mujeres del Tercer Reich. El partido nazi dedicó un esfuerzo considerable a atraer a las mujeres hacia sus filas y adoctrinarlas con los ideales del régimen. Para este propósito, Adolf Hitler designó a Gertrud Scholz-Klink como líder de la Dirección de Mujeres del Reich. Su principal misión era inculcar en las mujeres el lema nazi de niños, cocina, iglesia, y garantizar que se adhirieran a los roles tradicionales de género promovidos por el régimen. Desde edades tempranas, las niñas eran preparadas para aceptar este modelo de vida. En marzo de 1939, se estableció como obligatorio que las niñas de 10 años se inscribieran en la Liga de Muchachas Jóvenes, una rama femenina de las juventudes hitlerianas. Posteriormente, al llegar a los 14 años, pasaban a formar parte de la Liga de Muchachas Alemanas, conocida como BDM por sus siglas en alemán. El BDM buscaba adoctrinar a las jóvenes con la idea de que su propósito debía centrarse en la familia, el matrimonio y la maternidad, fomentando que tuvieran tantos hijos racialmente puros como fuera posible. Aunque las políticas públicas del Tercer Reich exaltaban el papel de las mujeres casadas y dedicadas al hogar, las mujeres solteras también se consideraban un recurso esencial para el Estado. Con menos responsabilidades familiares, estas mujeres podían dedicar más tiempo y esfuerzo a actividades fuera del ámbito doméstico. Cuando la guerra comenzó en septiembre de 1939, las exigencias para las mujeres aumentaron drásticamente. En un discurso ante el Reichstag, Hitler hizo un llamado a todas las mujeres para que participaran activamente en la comunidad de combate del pueblo alemán. Este mensaje fue reforzado a través del anuario del BDM de 1940, que incluía canciones patrióticas, citas inspiradoras y fotografías de jóvenes sonrientes en actividades del movimiento. El mensaje era claro: todas las mujeres, sin importar su edad, debían estar listas para contribuir al esfuerzo de guerra. A medida que los hombres eran enviados al frente, surgió una necesidad urgente de personal femenino para cubrir diversas funciones en el aparato militar y administrativo del Reich. Estas mujeres, conocidas como auxiliares o ayudantes femeninas, desempeñaban un papel crucial en el ejército alemán, la marina, la fuerza aérea y las temidas SS. Cada una de estas ramas estableció sus propios sistemas de entrenamiento y asignó tareas específicas a sus ayudantes. Muchas de estas mujeres trabajaban en áreas de comunicaciones, operando radios, teléfonos y teletipos, tareas esenciales para mantener el flujo de información en los vastos territorios controlados por Alemania. En total, alrededor de 8.000 mujeres sirvieron en roles de comunicación durante la guerra, y al menos 3.000 fueron entrenadas específicamente como auxiliares de las SS
ocupando posiciones clave en oficinas administrativas. Sin embargo, muchas otras mujeres desempeñaron roles aún más oscuros y directamente relacionados con las atrocidades del régimen. Aproximadamente 3.500 mujeres trabajaron como guardias en campos de concentración, donde se estableció una estricta jerarquía de mando. Estas mujeres, conocidas como ayudantes de las SS o SS-Helferinnen, se organizaban en 12 niveles de autoridad. En la cúspide de esta estructura estaba la supervisora principal, un rango alcanzado por solo una mujer en el campo de Ravensbrück. Otros niveles incluían líderes de campo, supervisores senior y primeras guardias, quienes asumían roles de supervisión en campos más pequeños. Las posiciones más bajas incluían líderes de bloque, supervisores de trabajo, guías de perros y finalmente supervisores regulares. Algunas de estas mujeres, motivadas por la ambición o el fanatismo, lograron ascender rápidamente en las filas, desempeñando papeles significativos en las operaciones de los campos. El reclutamiento de estas mujeres se intensificó a medida que la guerra avanzaba y la necesidad de personal en los campos de concentración crecía. En muchos casos, jóvenes de tan solo 20 años asumieron responsabilidades que incluían supervisar trabajos forzados, castigar brutalmente a los prisioneros e incluso participar en ejecuciones. Las medidas desesperadas del régimen llevaron a una expansión masiva de las operaciones de exterminio, y estas mujeres se convirtieron en piezas clave en el funcionamiento de la maquinaria de muerte nazi. La combinación de un adoctrinamiento temprano, la presión social y la estructura jerárquica del régimen permitió que estas mujeres, que en otros contextos habrían llevado vidas ordinarias, se convirtieran en perpetradoras de algunos de los crímenes más atroces de la Segunda Guerra Mundial. Los juegos siniestros de Ewa Paradise. Entre las mujeres que ocuparon los rangos más bajos en el sistema de Stutthof, se encontraba Ewa Paradise, una joven cuya historia está marcada por decisiones que la condujeron al centro de algunas de las atrocidades más crueles del régimen nazi. Nacida en diciembre de 1920, en una familia protestante alemana en la ciudad polaca de Lauenburg, hoy Leborg, Ewa vivió una infancia común hasta que decidió abandonar la escuela en 1935 para dedicarse al trabajo, algo que coincidía perfectamente con los ideales promovidos por el Tercer Reich. No está claro qué empleos persiguió en sus primeros años, pero a finales de la década de 1930 ya había residido en varias ciudades alemanas, como Wuppertal, Erfurt y su natal Lauenburg. Cuando la guerra estalló en 1939, Paradise sintió el llamado del régimen nazi y buscó involucrarse en el esfuerzo de guerra. En 1944 se unió al BDM, la Liga de Muchachas Alemanas, y pronto se enteró de que las SS estaban buscando jóvenes fervientes para unirse a su causa. Esto marcó el comienzo de su transformación en una de las figuras más temidas de Stutthof. En agosto de 1944, con apenas 23 años, Ewa fue enviada al campo de entrenamiento SK-3 de Stutthof. Allí, durante un agotador programa de preparación, aprendió las tácticas de gestión y control de prisioneros que se aplicarían de manera despiadada. Se le instruyó en métodos de castigo físico que incluían golpear, patear y azotar, habilidades que los instructores esperaban que usara para imponer respeto y disciplina. 2 meses después, Ewa completó su formación y fue asignada al subcampo Brombergost, un complejo exclusivamente femenino, donde pronto dejó su huella. Las acciones de Ewa en Brombergost dejaron en claro su disposición a implementar lo que había aprendido. Según los testimonios presentados en su juicio, Paradise esperaba con ansias la llegada de nuevos prisioneros, a quienes seleccionaba fríamente para trabajos forzados o ejecuciones. Durante los recuentos matutinos, no dudaba en golpear a las prisioneras con un palo, disfrutando de su poder y la impotencia de las víctimas. En los meses invernales, encontraba placer en ordenar que las prisioneras desnudas fueran empapadas con agua helada, castigándolas violentamente si intentaban moverse. Su crueldad
no pasó desapercibida y de hecho impresionó a sus superiores, quienes decidieron transferirla de regreso a Stutthof, donde sus habilidades serían mejor aprovechadas. En Stutthof, desde principios de 1945 hasta su huida en abril, Ewa desempeñó un papel crucial en las elecciones diarias, decidiendo quién debía ser enviado a las cámaras de gas. En los días más activos del campo, hasta 150 prisioneros podían ser ejecutados, un proceso que Ewa supervisaba con aparente indiferencia. Sin embargo, la amenaza del avance soviético interrumpió las operaciones normales del campo, dando lugar a las infames evacuaciones. El 25 de enero de 1945 comenzó la evacuación de los prisioneros de Stutthof. Más de 50.000 personas, en su mayoría judíos, fueron obligados a marchar en condiciones inhumanas hacia el oeste, en lo que se conoció como las Marchas de la Muerte. Con las fuerzas soviéticas cerrando el cerco, muchos prisioneros fueron obligados a regresar al campo, mientras otros eran evacuados por mar en abril de ese año. En estas evacuaciones, cientos de prisioneros fueron ejecutados, forzados al agua y fusilados, mientras miles más eran transportados en embarcaciones hacia otros campos, como Neuengamme. Ewa Paradies aprovechó el caos para huir junto a un grupo de prisioneros que escoltaba hacia el subcampo de Lauenburg. Se cree que más tarde abordó un barco hacia Hamburgo, ciudad donde finalmente fue localizada y capturada por el ejército soviético. Tras su arresto, fue enviada a prisión para enfrentar un juicio que buscaría responsabilizarla por los horrores que ayudó a perpetuar. La historia de Ewa Paradies es un sombrío recordatorio de cómo personas comunes pudieron ser transformadas en herramientas de un régimen despiadado, participando en actos que desafiaron los límites de la humanidad. La más joven de las condenadas, Elisabeth Becker. Cuando Elisabeth Becker fue ejecutada junto a Ewa Paradies y otros oficiales de Stutthof, tenía apenas 22 años y estaba a pocas semanas de cumplir 23. Había nacido el 20 de julio de 1923 en Neuwiestau, una pequeña ciudad cercana a Danzig, y nunca se alejó mucho del lugar donde terminó sus días. Becker creció en una familia polaca, pero adoptó con entusiasmo las ideas del régimen nazi. En 1938, se unió al partido nazi y a la Liga de Muchachas Alemanas, BDM, un grupo que adoctrinaba a las jóvenes en los ideales del Tercer Reich. A sus 16 años, Becker parecía haber encontrado en el nazismo un propósito y un sentido de pertenencia. El estallido de la guerra trajo consigo cambios significativos en la región, y Becker celebró que su tierra natal fuera incorporada al Tercer Reich. En los años siguientes, trabajó en la agricultura en su ciudad natal, pero en septiembre de 1944 decidió unirse al personal del campo de concentración de Stutthof. Apenas unos días después, fue enviada al subcampo SK III, donde asumió el cargo de supervisora. Allí participó activamente en las selecciones de prisioneros para las cámaras de gas, un papel que desempeñó sin mostrar señales de remordimiento. Uno de los crímenes más atroces asociados a Elisabeth Becker ocurrió durante las evacuaciones finales del campo. El 5 de mayo de 1945, una barcaza repleta de prisioneros hambrientos fue remolcada hasta el puerto de Klintholm Havn, en Dinamarca. De los 370 prisioneros a bordo, solo 351 lograron sobrevivir. Muchos otros, como los miles que intentaron huir durante las evacuaciones de Stutthof, perecieron en el camino. Se estima que más de 25.000 prisioneros murieron durante estas evacuaciones, y los documentos que autorizaron sus destinos fatales llevaban la firma de Becker. Tras ser capturada y llevada a juicio por crímenes contra la humanidad, Becker intentó apelar su sentencia de muerte. En su solicitud, argumentó que, dada su juventud, no merecía el mismo castigo que otros acusados con crímenes más graves. El tribunal recomendó conmutar su sentencia por 15 años de prisión, reconociendo que su participación había sido menos activa que la de otros acusados.
Sin embargo, la decisión final recayó en el presidente polaco Bolesław Bierut, quien rechazó la apelación. Becker fue condenada a la horca junto con sus compañeros. La ejecución, llevada a cabo con una sombría eficiencia, fue organizada por Alojzy Nowicki, vicedelegado de la prisión de Danzig. Ante la falta de recursos, las sogas utilizadas fueron fabricadas por prisioneros con fibras vegetales. La falta de verdugos profesionales también marcó las ejecuciones. En lugar de utilizar métodos más sofisticados, los condenados fueron transportados al lugar de la ejecución en camiones abiertos, con las manos y piernas atadas. Los vehículos se alinearon bajo las horcas, y los prisioneros fueron colocados sobre la parte trasera de los camiones con una soga alrededor del cuello. Una vez listos, los camiones avanzaron, dejando a los prisioneros suspendidos en el aire. Sin capuchas y con una caída corta, los condenados murieron por estrangulamiento, un proceso lento y doloroso. Los relatos de los testigos mencionan que algunos prisioneros lucharon hasta el último momento. Un hombre y 2 mujeres resistieron físicamente contra sus guardias, aunque no está claro si Elizabeth fue una de ellas. El resto de los condenados aceptaron su destino en silencio, sin resistirse. Las ejecuciones fueron presenciadas por miles de personas, incluidos fotógrafos de la prensa oficial, que documentaron cada detalle para los archivos históricos. El caso de Elizabeth Becker, la más joven de las condenadas, simboliza cómo incluso los individuos más jóvenes podían ser absorbidos por el sistema nazi y participar en actos de indescriptible crueldad. Su historia es un sombrío recordatorio del alcance del fanatismo y de las terribles decisiones que marcaron una época de horror sin precedentes. La locura encarnada, Jenny Wanda Bergman, el hermoso espectro. Jenny Wanda Bergman fue una de las últimas supervisores en unirse al personal de Stutthof, llegando al campo en 1944. A pesar de su breve tiempo allí, dejó una marca indeleble como una de las guardias más crueles y despiadadas. Nacida el 30 de mayo de 1922 en Hamburgo, Alemania, Bergman provenía de una familia de bajos recursos según algunos relatos, aunque su infancia parecía haber sido común para la época. A los 11 años, Adolf Hitler asumió el cargo de canciller y a los 16 fue testigo de la infame Noche de los Cristales Rotos en Hamburgo, un evento que probablemente marcó su visión del mundo. Bergman era conocida por su belleza deslumbrante, un atributo que inicialmente planeaba usar para labrarse una carrera como modelo. Sin embargo, con el paso de los años y el endurecimiento de la guerra, decidió unirse al régimen nazi. En 1944, a sus 21 años, solicitó convertirse en supervisora de campo y fue asignada a Stutthof. En ese momento, el campo albergaba a la mitad de las 100.000 personas que pasarían por allí durante la guerra. De las 55.000 personas que sirvieron como guardias en los campos nazis, Bergman fue una de las 3.700 mujeres en ocupar un puesto de supervisora. Pero no se contentó con ser una más. Rápidamente se distinguió como una de las más brutales. Apodada el hermoso espectro por los prisioneros y algunos colegas, Bergman mostraba una crueldad insensible y sin límites. Golpeaba a los prisioneros con brutalidad, a menudo hasta matarlos, y enviaba regularmente a mujeres, niños y ancianos a las cámaras de gas si los consideraba demasiado débiles para trabajar. Su sadismo y desprecio por la vida humana la convirtieron en una de las figuras más temidas en Stutthof. Cuando el Ejército Rojo liberó Stutthof en 1945, Bergman logró esconderse durante varios meses. Fue capturada en mayo de ese año en la estación de tren de Danzig, mientras intentaba escapar en un tren. Durante su tiempo en prisión y durante el juicio, su comportamiento dejó claro que no sentía remordimientos. Coqueteaba con sus guardias, lucía diferentes peinados diariamente y permanecía en un estado de aparente indiferencia hacia las acusaciones en su contra. Incluso llegó a afirmar que trataba bien a los prisioneros y que había salvado a algunos de ellos, pero estas afirmaciones
fueron rápidamente desmentidas por los testigos. Numerosos sobrevivientes de Stutthof testificaron contra ella, describiendo con detalles desgarradores su sadismo y los actos de brutalidad que cometió. Aunque su abogado intentó argumentar que sufría de un trastorno mental, el tribunal consideró que sus acciones eran deliberadas y reflejaban su compromiso con el régimen nazi. Durante el juicio, Barkman se mostró relajada e incluso despreocupada, riéndose en varias ocasiones y negándose a pedir perdón. La ejecución de Barkman, junto con otros oficiales de Stutthof, fue anunciada 3 días antes del evento. Los medios de Danzig publicaron la fecha y hora, invitando al público a presenciar las ejecuciones. Miles de personas acudieron, incluyendo trabajadores que recibieron el día libre para asistir. La tensión en la multitud era palpable, y los condenados fueron recibidos con abucheos y piedras cuando llegaron en camiones abiertos al lugar de la ejecución. Cuando llegó el momento de la ejecución de Barkman, el camión que debía moverse para dejarla colgada no arrancó, lo que dejó a la multitud frustrada. En un giro inesperado, un exprisionero de Stutthof irrumpió entre la multitud y empujó a Barkman fuera de la plataforma, terminando con su vida al instante. Mientras su cuerpo colgaba, muchas personas de la multitud intentaron tomar fragmentos de su ropa o botones como recuerdo. Su cadáver, junto con los de otros criminales ejecutados, fue enviado al Teatro Anatómico de Danzig para ser utilizado como material educativo por estudiantes de medicina antes de ser desechado como residuo biológico. La historia de Jenny Wanda Barkman, conocida como el hermoso espectro, es un sombrío recordatorio de cómo incluso la juventud y la belleza pueden convertirse en herramientas de destrucción cuando se combinan con el fanatismo y la crueldad. Sus actos en Stutthof la convirtieron en un símbolo de la brutalidad del régimen nazi y en un ejemplo de los horrores que surgieron en los campos de concentración. Los últimos guardias en Stutthof, procesos 2018 a 2021. La justicia para las víctimas de Stutthof no terminó con las ejecuciones de 1946. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, algunos de los responsables continuaron siendo llevados ante la justicia. Uno de los casos más notorios recientes es el de Johann Rehbogen, quien en 2018 fue identificado y procesado a los 94 años. Había servido en Stutthof entre 1942 y 1944, y debido a que tenía menos de 21 años en ese momento, fue juzgado en un tribunal de menores en Münster. Rehbogen enfrentó cargos por su participación en el asesinato de más de 100 prisioneros polacos y 77 prisioneros de guerra soviéticos, asesinados con el gas Zyklon B. Otro caso importante ocurrió en 2019, cuando Bruno Dey, un exguardia de las SS, fue condenado a los 93 años. Había servido en Stutthof entre 1944 y 1945, y fue hallado culpable de contribuir a la muerte de más de 5.000 prisioneros. A pesar de su avanzada edad, la condena de Dey marcó un hito en la búsqueda de justicia tardía para los sobrevivientes del Holocausto. Sin embargo, el caso que más atención generó en años recientes fue el de Irmgard Furchner, una exsecretaria del campo de concentración de Stutthof, que fue llevada a juicio en 2021. A los 96 años, enfrentó cargos por complicidad en el asesinato de más de 11.000 personas. A pesar de su avanzada edad, Furchner intentó huir al ser notificada de su procesamiento. Viviendo en un hogar de ancianos en Quickborn, cerca de Hamburgo, llamó a un taxi con la intención de escapar, pero fue arrestada horas después y puesta bajo custodia. Posteriormente, fue equipada con un brazalete electrónico para evitar otra fuga. El juicio de Furchner se llevó a cabo en un tribunal de menores debido a que solo tenía 18 años cuando comenzó a trabajar en Stutthof como secretaria del comandante Paul Werner Hopp. La atención mediática fue tan alta
que el tribunal tuvo que trasladarse a un almacén prefabricado en las afueras de la ciudad para acomodar al público interesado y garantizar la seguridad del proceso. Durante las audiencias, Furchtner habló solo para confirmar su nombre y dirección, negándose a responder preguntas, pero los crímenes del campo estaban ampliamente documentados y no requerían su testimonio para ser probados. Uno de los métodos más macabros revelados durante el juicio fue el sistema utilizado para asesinar prisioneros mediante engaño. Los prisioneros eran llevados a una sala con el pretexto de medir su altura, pero en realidad eran posicionados para ser disparados en el cuello desde una sala contigua por un hombre de las SS disfrazado de médico. En un periodo de 2 horas, unos 30 prisioneros podían ser asesinados de esta manera. Los cuerpos eran rociados con agua, transportados y quemados poco después. Además, se detallaron los horrores de las cámaras de gas, donde el Zyklon B era utilizado para exterminar a los detenidos, muchos de los cuales morían en agonía mientras intentaban rasgarse la piel o arrancarse el cabello. El tribunal concluyó que, debido a su posición administrativa clave y al diseño compacto del campo, Irmgard Furchtner estaba completamente al tanto de los asesinatos en masa y otras atrocidades cometidas en Stutthof. A pesar de su edad, fue declarada culpable y ya no es una mujer libre. Aunque cumplirá 100 años en 2025, su caso simboliza el compromiso continuo de buscar justicia para las víctimas. Incluso después de más de 7 décadas, muchas mujeres desempeñaron roles prominentes y aterradores en los campos de concentración nazis. Figuras como Ilse Koch, la bruja de Buchenwald, e Irma Grese, la hiena de Auschwitz, se han convertido en nombres tristemente célebres, pero no podemos pasar por alto a las 5 guardias femeninas de Stutthof que enfrentaron la justicia en 1946. Estas mujeres, en su mayoría jóvenes de apenas 20 y tantos años, llevaron a cabo crímenes atroces, siendo responsables directas de la muerte de decenas de miles de personas en el norte de la Polonia ocupada. Sus acciones y la juventud con la que las cometieron nos dejan una lección profundamente inquietante. Más allá de los uniformes, estas mujeres representaron la capacidad humana de abrazar el mal en su forma más brutal. Sus historias sirven como un sombrío recordatorio de que el mal puede acechar en cualquier momento y tomar muchas formas, incluso la de una joven aparentemente ordinaria, deslumbrante o reservada. Nunca debemos olvidar las vidas que destruyeron ni la responsabilidad de quienes contribuyeron a uno de los capítulos más oscuros de la historia.